Y la verdad que estamos muy felices y muy contentos porque esto de que esta Feria del Libro haya traído tanta gente, con la cual ya habíamos hablado telefónicamente cuando sus libros se editaron en Uruguay, hace que no hablemos tanto de los libros que los traen a la Feria del Libro en este caso. Nos pasó con la chilena anterior, con Francisca Solari, y nos está pasando ahora con Luciano Lamberti, porque viene a presentar su libro a la Feria del Libro y ya habíamos hablado. Ustedes pueden encontrar en la página web de la radio la charla sobre la novela que ganó el premio Clarín de novela justamente. Y en aquel momento, y estábamos recordando ahora, estuvimos hablando de Horacio Quiroga, estuvimos hablando de la literatura de terror, que es un poco el camino que Luciano ha recorrido. Y esto nos va a permitir conocerte más a vos, más que de la novela, para no repetirnos. Yo que esto de los periodistas tenemos esa obsesión de no repetirnos. Bueno, espero que no se decepcione. Mi novela es mejor que yo. ¿Por qué? Siempre los libros, a mí siempre me ha pasado que de conocer escritores y yo empecé a leer cuando los escritores eran realmente un enigma, ¿no? Eran realmente seres misteriosos y la imagen que uno se hace de los escritores cuando no los conoce es fantástica, son seres súper interesantes. Después los conoces y es gente que va al supermercado como cualquiera, Sí. pero cuando no los conoces son muy misteriosos, ¿viste? ¿Cómo alguien puede tener la cabeza para escribir esto? Me preguntaba yo cuando tenía 13, 14 años que empecé a leer intensamente, digamos. Y ahora están como muy expuestos, los escritores están en todas partes, Sí, digamos, sí. ¿no? Excepto, Bueno, pasa con el tema de la radio. Ahora que tenemos estas camaritas maravillosas que nos están mostrando, la radio perdió mucho de la magia. Entonces Claro. la gente se estaba imaginando, ahora te pueden ver por YouTube si quieren ahora, lamentablemente. pero quien te escuchaba en esta entrevista, ¿cómo será Luciano Lamberti? ¿No? Y capaz que su voz está acorde con la literatura que escribe, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, escuchar a Cortázar sin saber cómo era Cortázar físicamente, Uh-huh. a través de sus discos, por ejemplo, era fascinante porque tenía un timbre de voz muy particular, ¿no? Y las R's arrastradas y todo eso. Exactamente. ¿No? Pero está bueno eso que decís de los escritores, porque recién antes de salir al aire hablábamos de Quiroga, por ejemplo. Entonces uno necesariamente dice, viviendo en la selva como vivió, yéndose a vivir a la selva, en el medio, tipo terminó escribiendo y las cosas que le pasaron en su vida, rodeado de suicidios, además de él haberse matado, no podía haber escrito otra literatura que no fuera esa, ¿no? Y sí, es como en su caso, ¿no? En su caso, él iba a buscar la vida para escribir, lo cual también iba a buscar la naturaleza, digamos, lo cual también para mí representaba como un rechazo a la sociedad, ¿no? Como la búsqueda de esa clase de soledad y de, entre comillas, comunión, digamos, que uno puede encontrar en el campo, Uh-huh. que al mismo tiempo uno se lo imagina desde la ciudad como algo muy idílico, Sí. pero debe haber sido un infierno, digamos. El escarabajo más chico debe haber tenido 20 centímetros, ¿no? Vivir en la selva y en esa época. Sí, claro. Y que la selva misionera no sé cómo será, pero digo... Una demencia, ¿no? Hay que tener... Siempre me acuerdo de esa anécdota que tenían los hijos sentados al borde del abismo, digamos, Sí, que es una cosa sí. muy, muy común para él y siempre me parece muy, muy interesante. No, es así. Y que de esa cabeza saliera el almohadón de pluma, saliera... bueno, todo inclusive los cuentos más infantiles, entre comillas, también tienen una... ¿no? El de las abejas, el de los flamencos, tienen una cosa muy tétrica, ¿no? Yo voy cambiando. Ahora mi favorito es A la deriva, Bueno, en este momento sí, de mi vida, porque, sí. no sé, me parece como técnicamente perfecto, Sí. ¿no? Técnicamente es un cuento que tiene que apunta en una dirección, que hace crecer una emoción y que hace un amague, lo cual me parece muy genial, porque en un momento cuando el protagonista está en ese bote,
siente que se siente bien, Ujú, ¿no? sí. Entonces vos decís, bueno, se salva. Y se murió, digamos, No, ¿no? Como, y cesó de respirar. y cesó de respirar. No es se murió, es cesó de respirar. Cesó de Que es Sí, muy sí. genial el amague que hace para... Que yo siempre estoy estudiando esas cosas en mis talleres para Claro. enseñar a los chicos y a veces esas cosas a lo mejor ni siquiera lo pensó Quiroga. Igual era un escritor muy técnico, digamos, Ujú. que había aprendido de Maupassant y de Sí. Chekhov y que por lo que yo leí de sus trucos literarios, digamos, escritos por él en revistas, un poco su estilo lo construyó a partir del condicionamiento de las revistas, ¿no? Ujú. Él quería vivir de la escritura Sí, claro. y las revistas tenían poco espacio, entonces ese estilo filoso, económico, minimalista, lo Es construyó a decir, partir más de en eso. menos. Claro, ¿no? Menos mal que las revistas Sí. tenían poco espacio porque son cuentos que se te quedan... Incluso Borges, que no era muy amigo, que era un poco No, sí. venenoso con él. Pero yo creo que era venenoso porque Quiroga tenía un éxito que él no tenía, digamos, en esa época, ¿no? Ujú. Como había algo de resentimiento en eso, también con Cortázar. Y Hay un libro de siete conversaciones con Borges, de este famoso biógrafo de Borges, cuyo nombre ahora no recuerdo, donde le hablan de Quiroga y es muy duro con Quiroga. Es muy venenoso, pero él acepta que los cuentos se te quedan en la memoria, Ujú. Sí. ¿no? Él dice, funcionan mejor en la memoria que en la escritura, digamos. Pero bueno, es como que remiten un poco a la tradición oral del cuento, ¿no? Sí. La otra vez yo te pasé parte de la grabación de ese disco de Hugo Martínez Trobo con 4 cuentos de Quiroga. Escuchá La Deriva, buscalo está en YouTube. Hugo Martínez Trobo, Cuentos de Quiroga, es un disco de los 70, ya falleció este locutor, porque era un locutor de radio. Y la forma en que relata, bueno, tiene el Galpón, que es el cuento donde dice lo del miedo, tiene A la Deriva, tiene A la Deriva y tiene El Almohadón de Plumas, por supuesto que Claro. sí, y tiene El Hijo, que ese es otro Claro. cuento que pega una vuelta, El Hijo, cuando el padre está buscando al hijo chiquito con el calor de la selva, ¿no? Se da vuelta y en un momento lo ve al gurí, y es muy fuerte. No, es tremendo. La verdad que es muy fuerte. Y hablando de la selva, ahora estoy leyendo un libro de Alfaguara, y quiero hablar con Pilar Quintana, porque es impresionante la novela de esa mujer, que es lo que pasó ella. Se fue a vivir a la selva porque tenía una mirada romántica de la selva, y el marido, un irlandés, se va a hacer un tratamiento médico y se queda sola en el medio de la selva 3 meses, ¿En qué época estamos hablando? en los 80. Wow. Pilar es una mujer de 60 años, debe tener más o menos. O sea que era una mujer de 30 años, 40 años. No, 3 meses sola en la selva. No, es impresionante, ¿no? Entonces, ¿y qué te pasa vos cuando te lees en las cosas que has escrito, cuando te relees? ¿No sentís como... Trato de no hacerlo porque soy medio perfeccionista y me deprime, digamos. Pero me pasa cuando lo tengo que hacer, por alguna razón, ponele, Penguin me sacó 3 libros de cuento en un solo libro, que se llamó Gente que habla dormida, que era como Qué 2 bonito. libros que yo había publicado en editoriales más chiquitas cuando recién empezaba, y cuando me vendía el sistema, digamos, lo publiqué con Penguin con un libro nuevo. Y cuando me leía, lo que me gustó fue que de alguna forma yo estaba trabajando cuestiones casi terapéuticas en lo que escribía, digamos, como... a mí la literatura autobiográfica per se no me atrae mucho porque me parece que no es más verdad la literatura autobiográfica que la ficción para mí, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que siempre hay un trabajo autobiográfico en el sentido de que uno siempre está trabajando, aunque sea simbólicamente,
lo que le pasa, Ujú. ¿no? Por ahí lo está trabajando con historia que no tiene nada que ver con uno, que son viajes Sí, pero espaciales. pero viste que siempre se dice que uno termina escribiendo sobre uno y sus circunstancias, Es lo ¿no? que dice Borges en el prólogo a Crónicas Marcianas. Dice que lo que él siente cuando lee estas crónicas que suceden en Marte son los veranos, el tedio de los veranos Ujú. de Ohio. ¿Viste? Como en realidad lo que está trabajando es algo muy íntimo, digamos, pero en una forma que parece exótica. Y cuando Luciano Lamberti escribe de terror, ¿está escribiendo sobre la realidad también? No lo sé, yo nunca reflexioné demasiado sobre el tema. Ahora que gané el premio y me empezaron a invitar a hablar de terror, me puse a investigar a ver qué hacía, ¿no? Porque yo soy como un salvaje en ese sentido, soy medio Quiroga, pero porque siempre me manejé con intuiciones, ¿no? Con el cuerpo, digamos, ¿no? Después uno piensa para tratar de que el lector se estremezca o se perturbe, y qué sé yo, pero siempre es el cuerpo lo que está en juego, digamos, ¿no? Y entonces cuando me empezaron a invitar, me empecé a interiorizar sobre qué estaba haciendo en realidad yo, Ujú. ¿no? Y leí cosas maravillosas sobre el terror desde lo filosófico, desde, desde lo psicológico. Hubo unos españoles psiquiatras que escribieron un libro que se llama Soy lo que me persigue, que es el terror como trauma, ¿no? Entonces piensan, sobre todo en cine, pero también en literatura, que los monstruos en realidad son como objetivaciones, como expresiones de nuestros propios miedos, ¿no? Yo no es que vaya a hacer una tesis cuando escribo, no es que voy a decir, bueno, acá tengo escondida, este monstruo es el liberalismo Ujú. y este otro... No usas el terror como metáfora. Sí, pero inconsciente, digamos, ¿no? No, Bien. no, no es, no lo uso como alegoría, porque Ujú. alegoría es como, bueno, este petizo es mi ley. Claro. No, no, no lo hago con ese sentido, sino como después me doy cuenta de lo que hago. No, y ahora que nombraste a Milei, yo iba hacia ahí en el sentido de también hoy la realidad hoy es tan, sobre todo en la Argentina, es tan extrema en tantas cosas, y no estoy haciendo un comentario político, estoy simplemente tratando de describirlo, que muchas veces la ficción toma elementos de esta realidad, lo ves más en las series, pero también en la literatura, obviamente, que vos decís, cuando vos decís, la realidad supera la ficción. Mm. Y hay casos en donde la realidad supera la ficción. Insisto, sin hacer un comentario político ni valorarlo, lo del recital del otro día de Milei es una situación muy particular, sin hacer valoraciones, digamos, hasta por una cuestión de Estado, de institucionalidad, eso. Yo creo que Argentina ya como que acepté su lado farsesco, ¿no? Ujú. Y creo que si no lo aceptás la pasás muy mal, Exacto. ¿viste? Y que la literatura se queda chica, porque vos inventás un personaje como Milei, que termina siendo un concierto como el del otro día va a presentar un libro, en el medio de la crisis en la que está Argentina hoy, sumido donde eso nadie lo niega, más allá de que está haciendo las cosas mejor o peor de lo que prometió, no sé, no me importa eso. Y no te lo creen ese personaje de ficción. Ujú. Y es el que está gobernando a 45 millones de personas. Sí, quizás no te lo crean en términos de realistas, digamos, ¿no? Como que no alcanza en términos realistas. Pero cuando vos trabajas con el fantástico, yo creo que el fantástico hoy está hablando del futuro, digamos, ¿no? Ujú. Como hay un crítico de cine argentino que dice, si querés saber qué va a pasar, mirá cine de terror, ¿no? Como, y Está bueno. porque ahí está el futuro, por ahí no lo sabemos, pero uno ve Carpenter, ponele, Ujú, claro. o ve Cronenberg. Y Cronenberg, hoy estaba pensando en el buquebús, Ballard, Cronenberg, ¿no? Un escritor
uno cineasta y relacionados, describieron este mundo en el que estamos ¿no? Como de frialdad informática, confusión, la falta de límites entre lo que sabemos real y lo que no, ¿no? Orwell se quedó chico, se quedó corto. Sí, pero estas personas en los 80 ya vieron esto de... El otro día estaba escuchando un podcast sobre Videodrome, esa película de Cronenberg. En un momento la película se vuelve una pesadilla y hoy con la inteligencia artificial y con la idea de los fakes, ya no sabemos en qué parte estamos soñando y en qué parte es real, digamos. Y yo creo que esta manifestación, este recital y qué sé yo, son parte de lo mismo. Es más, el mismo hecho de que, porque el gobierno argentino y le ha funcionado muy bien hasta que salen los casos de corrupción y demás, lo que hacía era criticar cualquier cosa, tipo criticar hoy se ponían en contra de la gente de barba. Entonces todos los barbudos se indignaban, ¿no? Y era el tema del día. Claro. Ellos imponían la agenda. Claro. Y era un delirio total la agenda, digamos, ¿no? Era como, bueno, sí, le sacamos plata a los chicos discapacitados. Bueno, qué malos los discapacitados. Siempre tuvieron un plan para tomar el poder. Y era eso, digamos. Y vos decías, bueno, esto es una locura, pero es lo que estoy viviendo. Yo creo que hay algo de farsa o de... Vos tenés que pensar el primer relato argentino que es El Matadero, que es una violación, es una turba iracunda que persigue a un tipo, ¿viste? Ahí está todo, está todo el futuro. Está bueno, es verdad. Y puede ser la literatura de terror, por ejemplo, o la fantástica, una literatura de evasión que nos haga salir de esta realidad, olvidarnos, es decir, al revés, el servicio de la literatura es decir, me voy a, pienso en otra cosa, para no estar con los problemas cotidianos. No lo sé. Por lo pronto, yo lo que creo, no sé si evadirte con la literatura de terror, por ahí me evadiría más con algo de romance, ¿no? Como Corín Tellado, ¿te acordás? Sí, no sé, sí, claro, pero yo igual banco esa capacidad de producción que tenía Corín Tellado. Sí, ¿no? Por más que son todas iguales. Como... No, pero hay un movimiento que la está reivindicando. No, por supuesto, sí, yo no tengo problemas con los bestsellers y demás, pero digo, ¿por qué la gente lee terror? En Argentina está medio de moda, bueno, un poco con lo que pasó con Schweblin, con Enríquez y con Basterrica y su proyección internacional. Y vos también, no te quites de ese lugar. Yo tengo menos proyección, pero igual... El premio Clarín de novela es un... Sí, que le den un premio a una novela de terror, a mí me parece un golazo. Yo iba como a la entrega del premio a comer sanguchitos, digamos, porque tenía la absoluta seguridad de no ganarlo, y fue una gran sorpresa. Tuve la suerte de tener un jurado que le gusta el género, pero no sé muy bien por qué la gente lee terror. Supongo que uno busca experiencias que suelen ser intensas, las del terror, y que están controladas, digamos, porque suelen suceder ahí adentro del libro, y provocan la misma satisfacción, me imagino, con toda la distancia que provocaba la catarsis griega, digamos, ir a ver cómo los reyes se arrancaban los ojos en el escenario. Esa clase de experiencia prohibida y salvaje, está bueno vivirla dentro de porque todos en realidad un poco salvajes somos, digamos, pero estamos civilizados, ¿no? Y lo que te permite el terror es
experimentar eso ahí adentro. Hace unos cuantos años, hace bastante que inclusive empezara este fenómeno con todas esas escritoras que estás mencionando. El mayor sitio de admiradores de Stephen King en español está en Argentina. Ah, mirá, wow. Impresionante. Un ¿Qué grupo de es el gente. de Bossi? No recuerdo el nombre del muchacho ahora. Ariel Bossi, que es alumno mío. Y han generado una página web y todo un movimiento. Sí, no. Es impresionante todo lo que la reivindicación y el de la difusión en español que han hecho de Stephen King es increíble. Estoy hablando de por lo menos 10, 15 años, ¿no? Sospecho. Claro, cuando no era tan cool leer Stephen Claro, King. exacto. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en los años 90, los últimos años 90, leer Stephen King yo estudiaba letras y era medio que lo tenía que leer en el baño, digamos, para que no me bulineen mis amigos. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? ¿Cómo han cambiado, digamos? Porque fuera de qué género trabaja, vos lo lees y es un escritor técnicamente impecable. El libro Mientras escribo, que cuenta sus secretos como escritor, es una maravilla. Es una maravilla porque y el sustento literario que tiene, es un erudito, es... Completamente. Él elige pararse en lo popular. Exacto. Pero además él tiene una... ¿Por qué Stephen King y no otros? Porque hay muchos escritores de terror, ¿no? Y escritores muy buenos, como Peter Straub, ponele que escribió algunas obras con Stephen King. Pero él consigue como una familiaridad y una intimidad con los lectores que no todos los escritores lo logran, digamos. Más allá de que es un genio, básicamente. Pero vos sentís que te está hablando a vos como persona. Ese es el secreto, esa búsqueda que tú haces en Quiroga para saber el clic que hace Quiroga. Cuando lees a Stephen King, ¿le encontraste el clic? Encontré mucha literatura clásica, paradójicamente, leyéndolo a él, ¿no? Y encontré en los primeros libros a Faulkner, que yo era un escritor que no hubiera pensado que leía King, y sí. Y leyendo un libro de King de los 80, que es un libro de ensayos que se llama Danza Macabra, que es el libro donde él dice, bueno, ¿por qué escribo terror? ¿Qué fundamento tengo? Se lo dedica a Borges, digamos, ¿no? Se lo dedica a Borges, a Richard Matheson, a Ray Bradbury. No era un lego, era alguien muy leído que deliberadamente se propuso y logró innovar un género, digamos. Sí. Y ustedes están, las generaciones que vinieron después, abrevando de ese lugar. No, está bien, digo. Completamente, sí. Uno, abrió el camino el tiburón, digamos, y nosotros vamos detrás Pero yo creo que mi generación, esto lo dice el Enrique, si estoy de acuerdo, creció viendo películas de Spielberg, películas de terror, como muy, muy clase B, digamos, y películas altas, si se quiere. Entonces no había esa distinción entre alta y baja cultura, digamos. No, pero también somos de una generación donde lo clase B se reivindicó. Conforme hoy mencionábamos que se está reivindicando a Corín Tellado. Bueno, Carpenter, ponele que Carpenter lo redescubren después, pero era un director que lo consideraban menor. Ver los viernes de noche las películas de Space en el cable estaba bien. Claro. Que eran películas capaz que 20 años antes eran de cuarta. Claro. Llegaron a un lugar donde se las podía ver. Sí, es la vuelta que pega el terror cada tanto, que pasa a ser de culto, digamos. Exacto. ¿no? ¿Y qué es lo que se viene ahora de Luciano Lamberti? Y ahora estoy con varias cosas. Bueno, saqué una novela juvenil, escrita a 4 manos, que salió en Norma, en la competencia, no sé si puede. Que es una novela que escribí con un escritor clásico de terror para jóvenes argentinos que se llama Sergio Aguirre, que escribió libros que fueron que estuvieron muy, muy bien. Y no sé muy bien qué, pero la derecha me llama mucho, digamos, ¿no? Estoy investigando un poco la derecha en internet. Es algo complicado, porque el nivel de
de basura, digamos, ¿no? Está todo como muy muy expuesto, ¿no? Tipo de racismo, misoginia, pedofilia, o sea, está todo al aire, digamos, como que sí, porque algo que pasó en Argentina con Milei fue que dijeron, sí, no, apoyamos la dictadura. Antes era como más un secreto a voces. Uh-huh. Se sacaron la máscara. Y eso es lo que tienen, digamos. Y consiguen otras personas que los siguen a partir de eso, ¿no? Dejó de ser como un tabú. Uh-huh. Entonces estoy investigando eso, me está haciendo mal. Mi algoritmo me está diciendo que Lamberti... ¿Qué estás haciendo? Definite, Lamberti, porque un día vas para un lado, otro día vas para el otro. Pero, bueno, algo saldrá. Bueno, que te sea leve. Es lo único que te puedo decir. Gracias, eso espero. Y ahora con más razón necesitas tomar un buen mate. Necesito un buen mate, por no favor, este. Por favor. Vas a estar en la Feria del Libro a las 8. A las 20 horas en la Sala Roja, entonces, presentando nuevamente lo que es el premio Clarín de novela, que es Para hechizar a un cazador. Una novela muy divertida para jóvenes y adultos. Sí. Gracias, Luciano. No, a vos, por favor. favor. Conocerte. Un placer, como siempre.